Muy bienvenidos a esta charla sobre genealogía irlandesa. Les vamos a pedir a todos que por favor mantengan sus micrófonos apagados. El chat está habilitado de cualquier manera, así que todas sus preguntas y comentarios son muy bienvenidos. Al finalizar el encuentro vamos a tratar de responder algunas consultas. Les pedimos por favor, si las pueden formular en forma general que les sirva a varias personas, porque no vamos a poder abordar casos particulares, pero sí vamos a dar diferentes herramientas que seguramente les serán de utilidad a todos. Voy a cederle la palabra a la embajadora de Irlanda, Jackie O'Halloran, para que pueda brindar unas palabras. Muchísimas gracias, Janina, y bienvenidos a todos a la lectura de hoy de nuestra Semana Cultural de Irlanda. Y están muy bienvenidos a esta charla sobre la genealogía que nos va a prestar hoy el doctor Guillermo McLaughlin. Y estamos muy contentos y privilegiados de tener el doctor McLaughlin Guillermo con nosotros hoy, porque como voy a hablar un poquito de su trayectoria, van a ver que es uno de los, si no la persona más cualificada en todo ese tema para la gente de descendencia irlandesa en la Argentina. Dr. McLaughlin es contador público, tiene un máster en Economía y Administración, es consultor de empresas, especialista en impuestos y ha sido subsecretario del gobierno de la provincia de Corrientes, entre otras facetas. Dirige The Southern Cross, el diario de los irlandeses, desde el 2009. Ha sido directivo de la Federación de Sociedades Argentinos Irlandeses y de la Asociación Católica Irlandesa, entre otras muchas actividades dentro de la comunidad irlandesa. Es miembro vitalicio del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, presidente y fundador del instituto a la misma especialidad de la provincia de Corrientes, e integra numerosas entidades históricas y genealógicas del país, así como de Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia, Estados Unidos e Irlanda. Es el único sudamericano miembro del Irish Genealogical Research Society, la entidad decana de estudios genealógicos irlandeses, la que el año pasado le distinguió con el premio Wallace Clare, distinción que se entregó por primera vez a especialistas de vasta trayectoria en la materia. El Dr. McLaughlin posee muchas publicaciones y ha dictado diversas conferencias en el país y en el exterior, ilustrando sobre la importancia de la inmigración irlandesa a la Argentina. Se dedica al estudio de la genealogía de familias argentinas de origen irlandés desde hace muchísimos años, habiendo sido discípulo del doctor Eduardo Coughlin. Bueno, es 60 generación de irlandeses en el país, afincados en Suipacha y Mercedes y con raíces en Westmeath, Longford y Wexford. Finalmente, cuando recibió el Wallace Clare Award, quiero mencionar que nuestro presidente Michael D. Higgins lo mandó a Guillermo y sus co-award recipientes un muy lindo carta diciendo, "This is a well-deserved honor, recognizing the profound contribution you have made to the development of Irish genealogy. As a nation with a large diaspora, we are deeply grateful for all you have done to enable the discovery of family connections amongst Irish people around the world." Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Guillermo, y te cedo la palabra.
Gracias. El micrófono, Guillermo. Gracias. Bueno, empiezo de nuevo. Muchas gracias, señora embajadora. Es un honor poder ser parte de esta semana cultural organizada por la embajada, ser parte de las importantes conferencias que han tenido lugar a lo largo de esta semana. Normalmente yo hablo sobre la inmigración irlandesa a la Argentina o la inmigración irlandesa a Sudamérica, y hablo de las diferencias que ha tenido esa inmigración con respecto a otras que han ido a Estados Unidos, a Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Pero no va a ser ese el foco de la charla, sino que va a ser una charla mucho más práctica, que es cualquiera de nosotros cómo podemos hacer para rastrear nuestras raíces irlandesas. Normalmente hablo con la gente que se me acerca y me dice, yo quiero saber de mi familia, bueno, de Irlanda, de dónde viene y demás. Y bueno, y siempre hay preguntas que hay que hacer antes de eso, porque yo digo, bueno, está bien, ¿de dónde vinieron? Entonces, algunos te dicen de Irlanda, otros con un poco más de conocimiento te dicen el condado. Y con saber solamente el condado es difícil rastrear una familia. Hay que tratar de saber el pueblo o la parroquia de donde vienen. Entonces, sin saber eso, es difícil hacer una investigación en Irlanda. Pero antes de hacer la investigación en Irlanda, hay que hacer la investigación en la Argentina, que algunos lo hacen, algunos las han hecho, algunos no tienen ni idea cómo hacerlo, y un poco es esta charla darles herramientas. Hay una pregunta anterior, es si mi apellido es irlandés o no es irlandés. Bueno, hay una Biblia para saber los apellidos son irlandeses o no. Es este libro de Edward MacLeisard, The Surnames of Ireland, que ahí están una nómina de apellidos y su origen celta o su origen anglo-normando, o por ahí lo que puede desilusionar a alguno es que diga que el apellido es irlandés, que el apellido es inglés o que el apellido sea escocés. Pero eso no quiere decir que la familia no sea irlandesa, porque en su momento puede haber tenido su origen en Inglaterra, pero hace muchísimos siglos que pasaron a Irlanda, entonces ya es una familia irlandesa, aunque la raíz del apellido puede estar. Esto también ocurre con muchos, cuando fue la invasión anglo-normanda a Irlanda, y bueno, y todos en el 1200 que pasaron a Irlanda, muchos caballeros de ese entonces, pero después se fundieron con familias irlandesas y hoy en día son recontra irlandeses, aunque por ahí su origen hay que buscarlo en Francia, no solamente en Inglaterra. Bueno, ese es un primer aspecto si vamos al apellido. El segundo aspecto es la familia. ¿Y cuándo vino la familia? Bueno, hubieron distintas inmigraciones o corrientes inmigratorias de irlandeses a la Argentina. La primera en la época de virreinato español, entonces ahí los irlandeses pasaron a España y de ahí vinieron acá o de otro lugar bajo la influencia española. Y el apellido puede ser irlandés o puede estar castellanizado, como el caso, por mencionar solamente uno, el de los Buteler de Córdoba, que en su origen eran Butler. Entonces, bueno, hay que rastrear esa familia en archivos de la colonia en el Río de la Plata. Después hay otros que vinieron con las invasiones inglesas,
y ahí hay muchos apellidos irlandeses que se fueron dispersados por todo el país, y muchos les cambiaron, los castellanizaron o les cambiaron la etimología. Un ejemplo puede ser el de Patrick Island, que después fue Patricio Isla, y toda su familia es Isla, y uno puede estar 6, 7 generaciones abajo y ve Isla, piensa que es español, pero no, tiene su origen irlandés. Después estamos los que vinieron a combatir por la independencia, los que vinieron por temas comerciales, hasta llegar a la gran inmigración empezando en 1830, mucho más fuerte en los 40 y hasta 1860, 70, 80, depende un poco de dónde vengan. Que también un poco aprovecho para decir que es muy común yo creo que hasta por una influencia de la televisión, decir que vinieron por el famine, por la hambruna, y en realidad no es así, porque los que estaban afectados por la hambruna básicamente se fueron a Estados Unidos o se fueron a Canadá. Si yo casi literalmente me estoy muriendo de hambre, no tengo recursos, y venir a la Argentina significaba que tenías que tener algo de dinero porque el pasaje era importante. Es otra clase de irlandeses los que vinieron acá, o sea, por otros motivos. El grueso eran hijos de farmers irlandeses que no heredaban, y entonces vinieron acá con un poco de pocket money, pero con mucha educación, y que después mandaron llamar a gente de sus pueblos para que también vengan acá y trabajen. Bueno, entonces el irlandés solo o con su familia o en el barco conoció a su novia y que después se casaron, llegan a Buenos Aires, vamos a seguir un patrón, y el padre Faggi por ahí sabía de alguna linda chica irlandesa que estaba buscando al marido, bueno, los juntaba, los casaba y los despachaba al campo, o se conocieron en el barco, o bueno, lo que sea. Y nosotros decimos, bueno, mi familia es de Suipacha, mi familia es de Salto, mi familia es de Venado Tuerto. Bueno, pero a lo mejor no es así en su origen, porque depende de la época que vinieron. La mayoría de los irlandeses se fueron al sur de la ciudad de Buenos Aires, a Ranchos, a Chascomús, General Paz, y de ahí, después de la conquista, que el indio se fue retirando de la frontera y que vino el tren y demás, empezaron a irse hacia el oeste y obviamente hacia el norte, buscando mejores tierras y siguiendo a la ganadería lanar. Entonces, yo puedo decir, como en mi caso, que mi familia se sentó en Mercedes y en Suipacha, sí, pero mi bisabuela nació en Chascomús. Entonces, si yo quiero rastrear mi bisabuela, dónde nació, bueno, resulta que la busco en Suipacha y nunca la voy a encontrar. Es más, no existía Suipacha cuando ella nació. Entonces, bueno, esto es para darte un ejemplo práctico de que por más que uno diga, no, nuestra familia está en Arrecife desde toda la vida, sí, pero a lo mejor cuando vinieron estuvieron en otro pueblo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer así bien práctico, es tratar de agotar la investigación en casa, en la familia. Siempre hay un abuelo, una tía o alguien que es la que más sabe de la familia. Entonces hay que ir y tener una reunión, hacerla que se memorice, que busque por ahí que tiene algún diario, alguna anotación o algo, y ahí empiezan a aparecer datos. Un lugar importante es los cementerios. Hay algunas bóvedas que dicen fulanito de tal, muerto tal día, pero dice, por ejemplo, born in Emport, Westmeath. Entonces, bueno, ahí ya es clave. Ahí encontramos el lugar
de dónde nació. Porque mucha gente no sabe el lugar que nació, o se perdió esa bóveda, pero bueno, alguno por ahí se acuerda o tiene una foto o algo. Eso es importante. Otra es consultar los diarios, los obituarios, porque ahí también dicen cuándo llegó al país o de dónde vino. Y bueno, a lo mejor no dice el pueblo, pero dice el condado. Y bueno, ya vamos achicando la brecha, ¿no? Y bueno, y después hay que empezar a buscar en libros y en registros. La verdad que ahora se adelantó mucho, porque en Internet es impresionante lo que se puede averiguar. Pero cuando yo empecé prácticamente no había nada, y en el año 82 salió este primer libro del doctor Coughlan, que era una recopilación de los censos de 1869 y de 1895, y que estaban separados los pueblos de la provincia de Buenos Aires, y entonces estaban las familias censadas, la edad que tenían, y la profesión, y por ahí en el censo primero decía de qué barco habían venido. Entonces, ¿para qué sirven estos censos? Porque, por ejemplo, yo sé que mi bisabuela se llamaba Kathleen y tenía una hermana Mary, y no sé quiénes eran sus padres. Y entonces busco acá en el censo y resulta que la encuentro a Kathleen y la encuentro a Mary. Y sigo mirando y encuentro los nombres de los padres. Y así, bueno, es una punta que voy buscando. Después progresó un poco el estudio y vino la obra más importante de Coughlan, que es la base para el estudio de las familias, que es este libro que es mucho más conocido, que es Los irlandeses en la Argentina, su actuación y descendencia. Acá, en vez de tener censos, lo que tenemos son familias. Entonces, las distintas familias por sus apellidos y, bueno, toda la información que hay. Siempre, como cualquier obra genealógica, hay gente que dice, no, está equivocado. Y en realidad puede estar equivocado, pero lo más común es que no esté equivocado, sino que esté incompleto. Porque, por ejemplo, se tomó información del fallecimiento de una persona y participan sus 5 hijos. Y por ahí tenía 7 hijos, pero lo que pasa es que 2 hijos habían muerto antes, entonces no salieron en el aviso. Distinto si se hubiera podido sacar información de otra fuente. Entonces, es una base, este libro, siempre va a ser incompleta, pero lo que sí que este libro lo que tiene es que toda la información que tiene está chequeada, tiene alguna fuente. Después, este libro McAllister lo levantó en la página web en Irish Genealogy, que, bueno, ha ayudado mucho y se ha agregado información a distintas familias que aparecen en el libro, pero esas anotaciones que se agregaron no necesariamente tienen fuente documental, con lo cual hay que tener cuidado, digamos, hay que hacer como una crítica a lo que se ha agregado, como también hay que hacer una crítica por más que tenga fuente documental, porque la fuente documental puede estar equivocada. Otro libro importante es este diccionario de británicos en la Argentina que hizo Maxine Hannon, que lo que tiene es biografías de distintas personas y en las biografías te dice, en algunos casos, hijo de quién, o sea, el padre y la madre, ¿no es cierto? Pero abajo tiene la indicación. Entonces, por ejemplo, dice Archivo General de la Nación, tomo tal, tomo tal. Entonces, es la sucesión del biografiado. Entonces, si uno va al registro, al Archivo General de la Nación y pide la sucesión, bueno, ahí puede encontrar los datos del muerto y ahí dice, o sea, de quién se hizo la sucesión, y ahí dice, es hijo de fulano y de mengano. Entonces ahí avanzamos otra generación más.
o está el casamiento, y el casamiento, bueno, uno sabía con quién se casó o no, o sabe con quién se casó y aparecen los padres, o sea, los suegros del muerto. También puede ser que no aparezcan, pero digamos, si uno no busca, no encuentra, ¿no? Otro tema importante en el libro Coghlan o lo que se puede buscar por internet es que ahí dice, por ejemplo, que Juan Kelly se casó con María Murray en la iglesia de San Vicente tal día de 1880 y nada más. Bueno, si nos dirigimos antes nos teníamos que dirigir a la iglesia, ahora a lo mejor por internet lo podemos averiguar, podemos llegar a conseguir la partida de casamiento. Y ahí pueden salir, porque no siempre se registraban, pero pueden salir los nombres de los padres. Y así, bueno, vamos aumentando una generación más. Entonces, si me pones, Janina, la Firmina de Argentina, compartimos la pantalla. Yo los copié, en realidad se los voy a poner en el chat. Bueno. Directos. Bueno, ok. Hablé de una página que se llama www.genealogiairlandesa.com, que es un poco la continuación del libro de Coghlan, y ahí salen información de muchas familias que ya están investigadas, aunque pueden faltar ramas, pero es una base para ir más arriba, que es lo que uno quiere buscar, las raíces, o gente que las familias se separaron, y bueno, y es una forma de encontrarse con muchas otras ramas de la familia. Yo le estoy dando buscadores que son gratuitos, ¿no? Entonces es bueno para utilizarlos. Hay una red mundial que se llama Family Search, que está basada en el trabajo que hizo la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, que son los mormones, que han registrado casamientos, defunciones, nacimientos, censos de muchísimos países del mundo. Y bueno, ahí está Argentina, y también está la base para después buscar algo en Irlanda. Pero lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, si uno quiere ver un censo, antes tenía que recorrer todo el censo. Cambio Family Search tiene buscadores, entonces uno pone el apellido y lo busca. Con respecto a los apellidos, no tenemos que entrar en esa trivialidad de discutir cómo es mi apellido. Por ejemplo, McLaughlin puede ser MC o MAC, y es la misma familia, pero hay algunos que pelean que no, que es otra familia y demás. O O'Donnell, que puede ser con O apóstrofe o puede ser sin la O también. Y así cualquier otro caso. O que el apellido esté mal escrito, con LO o LA en el caso de McLaughlin, pero así puede pasar con cualquier otro apellido, porque en realidad fue fonéticamente como se anotaron. Tengo el caso de un O'Cavanagh, que es uno de los primeros que están enterrados en la Recoleta allá por 1850. Bueno, está anotado literalmente como O'Cavana. Entonces, si uno lo ve, parece un apellido japonés, pero bueno, era O'Cavanagh, pero se escribió así, O'Cavana, porque el que lo escribió no sabía inglés. Bueno, esas son las herramientas que hay que tener para buscar, o para no desanimarse si uno no encuentra, porque no lo va a encontrar exactamente como uno quiere. O una persona que le decían Paddy, entonces uno piensa que se llama Patricio, pero por ahí se llamaba Juan Patricio, pero todo el mundo le decía Paddy, y entonces en la partida por ahí sale Juan P. Y entonces no es, pero es. Bueno, ahí son los dilemas que a veces uno tiene cuando está buscando, ¿no? Hay otras fuentes importantes en Internet para buscar, pero no sería, bueno, así como Family Search no es exclusivamente para irlandeses, sino que es de todo origen, pero bueno, ahí está uno para buscar la familia.
Hay otro sitio que es www.genealogiafamiliar.net, que ha publicado la genealogía de muchísimas familias argentinas. Entre ellas están los irlandeses. Entonces uno por ahí busca con su apellido y aparece una familia que puede ser la familia de uno o puede ser otra familia homónima, pero bueno, son formas para rastrear. Hay un sitio madre, digamos, que se llama orígenes.online, que si uno entra a ese link, pone cómo buscar parientes irlandeses. Entonces después van a salir distintos buscadores. Van a salir cómo buscar censos, cómo buscar listados de pioneros, cómo buscar listados de fallecidos enterrados en tal cementerio, muertos por la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son herramientas útiles para buscar. Hay que tener mucha paciencia cuando uno quiere rastrear sus orígenes, porque no es magia así, entro y encuentro a la familia, no, es trabajo por ahí de 15, 20 años para tratar de armarlo, o por ahí uno tiene suerte y consigue más información. Y además es un trabajo de muchos, porque uno en realidad trata de buscar información que ya se reveló de alguna manera, de familias que ya se publicaron, ya hay información, entonces uno trata de completarla para entrar en la rama correspondiente y de alguna manera usar ese base para ir más arriba, que es después llegar a Irlanda. Pero vuelvo a decir, no se puede ir a Irlanda sin agotar el estudio en la Argentina. La fuente de los diarios, no solo el Southern Cross, también el Standard, algunos diarios nacionales y sobre todo los diarios locales de los pueblos de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe o los diarios parroquiales, los palotinos en general tenían distintos diarios parroquiales. Bueno, ahí tenemos información de nuestros antepasados muy útiles para que nos ayuden para buscar, ¿no? Bueno, digamos, como un resumen general, esto es lo que tenemos que agotar en la Argentina antes de pasar a Irlanda, y también tenemos que estar preparados eventualmente para recibir alguna sorpresa. O sea, podemos encontrar en la generalidad que se cumpla todos los patrones que nosotros esperamos, pero hay excepciones. Nos podemos encontrar con que yo creo que mi bisabuelo era tal y por ende mi tatarabuelo era tal, pero resulta que mi bisabuelo era hijo adoptivo o era hijo natural o cualquier otra cosa. Bueno, hay que mirar el contexto y desapasionadamente seguir con la investigación porque estas cosas ocurren. O también podemos estar archi seguros que todos los antepasados eran católicos y resulta que por ahí hay una rama que era protestante pero que después se hizo católica. Y esto hay que mirarlo, digamos, como investigador, pero sí nos sirve para después seguir rastreando, pero en vez de ver registros católicos hay que ver registros protestantes. Así que es importante saber todo ese contexto. Bueno, pero supongamos que ya sabemos que mi tatarabuelo se llamaba Juan Kelly, vino a la Argentina en 1840 y que vino de tal lugar en Westmeath. Bueno, entonces vamos a ir a investigar en ese lugar. Y empezamos por internet y ponemos el pueblito. Pero el pueblito es chiquito y prácticamente no aparece información. ¿Por qué? Porque la información hay que buscarla por las parroquias. Entonces hay que saber, y no es tan fácil encontrar, pero con la ayuda
de los buscadores de cada condado de Irlanda, vemos cómo estaban divididas las parroquias hablando de los católicos, pero lo mismo es para los protestantes. Entonces ahí encontramos el pueblo dentro de tal parroquia, entonces empezamos a buscar en los registros parroquiales de ese lugar para tratar de encontrar a nuestros familiares, sabiendo también que se repiten muchos nombres. Entonces hay que tratar de desentrañar eso, ¿no? En Irlanda tenemos ya genealogías desarrolladas en www.irishgenealogy.ie, que es una fuente. También tenemos los censos, que están en la National Library, y es census.nationalarchives.ie. Ahí en los censos, bueno, un poco lo que dijimos de la Argentina se va a repetir en Irlanda. Tratamos por ahí encontramos a un pariente y aparecen los padres o los tíos o quien sea. Lo mismo también pasa en el Griffith Valuation, que es un registro de quienes eran propietarios o tenants de establecimientos rurales en Irlanda y los que pagaban impuestos y demás. Bueno, entonces ahí aparecen algunas familias. Por supuesto que hay antepasados que no aparecen ni en Griffith y bueno, no aparecen. Hay que seguir buscando de otros lados. Está en la National Library, tenemos los registros católicos de casi toda la isla desde digamos, del siglo XIX para atrás. Ya es más difícil, un poco por los problemas políticos que hubieron en Irlanda, y además por el triste acontecimiento de ese gran incendio que hubo en el Archivo General de Irlanda en los 1920s, y bueno, se perdió mucha información. También para el norte de Irlanda está el Public Record Office, que si uno lo puede buscar en internet, pero no es solamente para los seis condados, sino que es para todo el Ulster que está registrado ahí, así que eso es bueno. Después tenemos la ayuda de un escritor, de un genealogista que escribió varios libros sobre cómo buscar las raíces irlandesas, que es John Graham, que tiene también una página web, y ahí se puede sacar información de cómo buscar. Están los libros tradicionales, como The Irish Genealogies, que es de la Irish Genealogical Research Society, que acá ya hay familias tratadas. Entonces uno puede buscar y capaz que encuentra su familia o una rama de su familia y tiene suerte. Esto en la página web de la sociedad están todos los libros publicados. O la revista Familia, que es de la Ulster Foundation, que para los que son del norte. U otros libros, como puede ser Families de County Wexford, pero no es un libro de genealogía irlandesa, sino que es un libro que describe apellidos con el primero que llegó a tal lugar, dónde se estableció y demás. Bueno, esto sirve para, si yo no sé de dónde eran, bueno, por lo menos se establecieron en tal lado, entonces para empezar a buscar. Y después, algo importante es la ayuda de los genealogistas irlandeses que están agrupados. Antes era la Asociación de Profesionales de Genealogía y ahora es la Accredited Genealogists Association, que tienen su página web, y ahí hay distintas consultas de personas para ayudar a buscar antepasados, y algunos que uno los puede contratar profesionalmente para que lo ayuden a buscar. Y finalmente, para un poco contestar algunas preguntas, están los condados. Cada condado, sobre todo desde los últimos 10 años para acá, están promocionando la búsqueda de las raíces irlandesas, como lo está haciendo también el gobierno de Irlanda en general. Entonces, ahí un poco hay herramientas para ayudar a buscar. Pero no hay un método único.
hay distintos métodos, hay distintas fuentes para abreviar, y sobre todo hay que tener paciencia. Y cuando uno tiene un dato, primero festejar porque uno tiene un dato, pero también hay que tratar de validar ese dato, porque uno puede encontrar una partida de casamiento, por ejemplo, y dice que el apellido de tu bisabuela, un apellido, ¿no? Voy a dar el caso mío, que tengo una tatarabuela que dice, cuando murió mi bisabuelo, la madre dice María Cockley, y cuando se casan, dice María Coglan. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos es la verdad? Bueno, presumiblemente la verdad sería el del casamiento, porque en el casamiento el que dio los datos fue el que se casaba, que sabía cómo se llamaba la madre. En cambio, cuando es la partida de defunción, la dio otro y pensó que era así. O a lo mejor lo dijo bien y el que lo anotó lo anotó mal. Vaya uno a saber cómo es la cosa. Pero quiero decir, siempre uno tiene la fuente documental, pero también hay que hacer la crítica a esa fuente porque no es la verdad revelada. Bueno, es difícil en apretada síntesis contar un poco cómo investigar las raíces irlandesas, pero bueno, espero no haber defraudado a la audiencia y sé que Janina tiene un par de preguntas. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, realmente muy claro y muy útil, me parece, todas las herramientas que has brindado. Había algunas preguntas que creo que ya han sido contestadas. Si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacerla, puede hacer ahora en el chat. Hay una pregunta que me parece interesante, que es de una persona que pregunta si hay familiares del padre Faggi en la Argentina. Que yo sepa, no. Lo que sí sé es que hay familiares de él en Irlanda, y hace unos años estuve en contacto con Michael Faggi, que es uno de ellos, y es una familia conocida ahí entre Galway y Offaly, Loch Rea es el pueblo de donde viene. Y han estado en contacto con la asociación, la Longford Westmeath Argentina Society, pero no sé de nadie, familia Faggi, que haya venido acá. O sea, hay Faggis en la Argentina, pero no son del padre Faggi. Perfecto. Sobre los registros de los barcos nos preguntan, preguntan específicamente si hay registros de los barcos que salieron de Irlanda, pero también yo sumaría la pregunta si hay registros de los barcos que llegaron a la Argentina con migrantes irlandeses. Sí, bueno, en general los barcos que vinieron a la Argentina hay de dos tipos. Algunos que vinieron de Belfast, que eran barcos comerciales, y después los barcos de pasajeros en general vinieron de Liverpool, en Inglaterra, y pueden o no haber hecho escala en Cork, y la mayoría no hizo escala en Cork. Con lo cual, los irlandeses que querían venir a la Argentina tenían que cruzar el mar de Irlanda, llegar a Liverpool y de ahí venir para acá. Está el CEMLA, que es el Centro de Estudios Migratorios de Latinoamérica, que tiene una sede en La Boca, donde tienen registrados los pasajeros que vinieron a la Argentina desde 1880 en adelante, y hay otros registros de los que vinieron anteriormente, que son los que más nos interesan, que los irlandeses que vinieron, bueno, y los pasajeros en qué barco están y un poco cómo estaba compuesto el grupo familiar que vino. Ahora, si uno va a buscar por el apellido, bueno, aparecen, pero si va a buscar por nacionalidad, hay que tener en cuenta que muy pocos figuran como irlandeses, la mayoría figuran como británicos. También hay ciertos censos, ciertos registros que habían en la embajada de Inglaterra, donde había información de irlandeses, pero esos se mandaron a archivos en Inglaterra, habría que tratar de
de rastrearlos, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta que han hecho es por cómo recabar información en los diarios. ¿En dónde se pueden acceder? ¿Está el Southern Cross, de Standard? Sí, bueno, como tenemos la pandemia, estamos con problemas para acceder a los diarios si es que no están en Internet, porque hay algunos que están en Internet. La colección del Southern Cross se puede ver en la sede del ACA, la Asociación Católica Irlandesa, que generosamente están cuidando los archivos del diario, pero están en una etapa de relocalización de los archivos por un lugar mucho más grande para que se pueda consultar, pero por la pandemia no se pueden consultar. Esperamos que pronto se pueda hacer. Pero también está la opción de la Biblioteca Nacional, que también está en la colección del diario, y me parece que a partir de ahora empezaron a abrir, la gente podía ir a la Biblioteca Nacional, así que ahí se puede consultar. El diario estándar está en la Universidad de San Andrés, también digitalizada, y se puede consultar ahí. Los diarios bueno, y después La Nación, la prensa, están las hemerotecas de los mismos diarios, o en la Biblioteca Nacional, o en la biblioteca del ex Consejo Deliberante, o sea, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí también se pueden ver. Los diarios locales, bueno, depende mucho de cada localidad. Algunos se perdieron, hay otros que en los museos y bibliotecas anexos de los pueblos tienen las colecciones de los diarios, aunque sea incompleta, y bueno, entonces ahí también son fuentes para buscar información. Excelente, perfecto. Bueno, creo que hemos abordado la mayoría de las preguntas que nos han hecho. También hay que tener en cuenta que cuando uno quiere buscar los registros de barcos, y puede ser que no estén anotados, o que sí están anotados, pero no se descifra la palabra como está anotado, o están mal anotados, como el caso de Okabana que dije. Pero también hay irlandeses que pueden haber venido de otro lado, o pueden haber venido de contrabando en un barco contrabandistas, diciendo la verdad que pasaba con mucho comercio en cierta época, o pueden haber bajado en Brasil o pueden haber bajado en Uruguay, y después entraron por tierra, generalmente por Entre Ríos, y después se esparcieron en el país. Así que no se agota solamente a la entrada de pasajeros por el puerto de Buenos Aires, aunque sí, ahí está la mayoría. Exactamente. Bueno, antes de dar la palabra a la embajadora, simplemente les quería decir, por ahí no leyeron el chat, nosotros en la embajada tenemos el libro de Coglan, Los irlandeses en la Argentina. Si alguien quiere que le hagamos la búsqueda de la persona que llegó de Irlanda, nos pueden mandar un correo electrónico o contactarnos por las redes y se lo buscamos. Por favor, póngannos los datos que sepan de la persona que llegó de Irlanda, nombre, apellido, si saben año aproximado de nacimiento o año que llegó o a dónde se estableció, nos ayuda para buscarlo. Y ahora sí. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Hola. Perdón, las hacemos por chat las preguntas, por favor. Sí. El mail de contacto es buenosairesembassy@dfa.ie, ¿sí? Y ahora sí le cedo la palabra a la embajadora. Muchísimas gracias, Janina. Y antes de agradecer a Guillermo, le quiero decirles que Janina es la que ha verdaderamente desde la embajada como agregada cultural trabajado tanto en este tema,
y con el libro de Cochrane y nuestras redes ha ayudado a mucho de la colectividad de gente de origen irlandés de encontrar un poco más información sobre sus familias, ¿no? Inclusive logró conectar algunos primos lejanos por nuestras redes que se encontraron entre ellos por las preguntas que se hacían. Así que la verdad que sé que todos se van a unir conmigo en agradecer a Janina el gran trabajo que ella hace por la colectividad en este sentido. Entonces, ahora me queda nomás para agradecer a Guillermo por la charla, que la verdad que me parece que era perfecto, pero era justo tenía ese enfoque en los recursos que existe, que están gratis, que están sumamente accesibles para que la gente pueda rastrear sus antepasados y aprender un poco más sobre sus familias y sus orígenes en Irlanda y ojalá también encontrar con parientes, como hemos visto ya con el proyecto de Janina en las redes. Y ese proyecto tuvo gran importancia en el ministerio mismo. Janina ganó un premio para el mejor proyecto de innovación del Ministerio de Relaciones Exteriores en idioma extranjera en el año 2020. Así que esta charla que Guillermo nos brindó hoy es parte de llevar adelante el trabajo y esperamos seguir con este tema porque vemos por la cantidad de gente que que asumieron hoy a la charla que hay muchísimo interés, así que la embajada quiere seguir trabajando en esto. Así que, Guillermo, me queda nomás agradecerte otra vez para darnos esta charla y tu interés en el tiempo y todo el apoyo que brindís a la colectividad en este tema y también el trabajo que haces en el Cruz del Sur. Así que, bueno, me queda decir nomás feliz San Patricio para todos. Nos queda una charla más en esta serie esta semana, que es Pamela Schreblin de la Escuela de Música Tradicional Irlandesa en Lago Puelo. Después, ahora a las 6, va a ser una charla sobre el gaita irlandés. Así que si alguien quiere asumir a esa charla, aprender un poquito más sobre la gaita irlandesa, van a estar muy bienvenidos. Así que bueno, entonces lo decimos, buen fin de semana. Gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros festejando la cultura irlandesa, San Patricio y la colectividad. Muchísimas gracias a Janina que organizó toda la Semana Cultural y a Guillermo por estar con nosotros y compartiendo su gran conocimiento hoy esta tarde. Muchísimas gracias. No, gracias a todos y Happy St. Patrick's. Ojalá que podamos festejar de verdad el año que viene. Ojalá, seguro que sí. Hasta luego. Thank you. God bless you.